Hola, bueno, qué gusto estar acá nuevamente, compartir nuevamente un festival en este contexto tan particular. Y bueno, en este contexto tan particular de atroz pandemia, quiero que nos abracemos, eh, quiero saludarlos especialmente y bueno, decirles que esperamos la vacuna cubana con mucha atención y expectativa. Quiero agradecer a la oficina Santiago Álvarez del ICAIC, al ICAIC, agradecer a Lázara Herrera y a Teresita Herrera especialmente, a estas dos mujeres imprescindibles que hacen que la obra de Santiago siga viva. Eh, Colegas, compañeras y amigas con las que tramamos hace ya muchos años, desde aquel sexto festival al que fui convocada y al que acudí. Tramamos muchas discusiones y pareceres y debates teóricos y estéticos acerca de la documentalística de Santiago Álvarez. También quiero saludar a mis colegas cubanos y cubanas, eh, a los que agradezco especialmente también esos intercambios. Y bueno, dicho sea esto, recojo el guante y voy de lleno a la pregunta disparadora y convocante de este encuentro, que es cómo lograba Santiago desdibujar las fronteras entre periodismo cinematográfico y realización documental, y si podía escribir sobre 79 primaveras. Entiendo que la utilización del noticiero ICAC latinoamericano como material de archivo privilegiado de los documentales de Santiago Álvarez constituye una pista para reflexionar la influencia de la producción noticiosa en su obra. En el libro de mi autoría, El internacionalismo en foco, la documentalística cubana de Agitprop de Santiago Álvarez, analizo especialmente los documentales de Santiago en y sobre Vietnam. Los analizo a partir de el estudio de las interrelaciones poético-políticas y las modalidades establecidas entre el espacio noticioso que dirigió desde sus inicios hasta el cierre, 1960-1990, y su documentalística particular de Agitprop. Estos préstamos de recursos y géneros de lo periodístico y lo documental, si es que estas fronteras se pueden ubicar en compartimentos tan estancos, configuraron una sinergia, una potencia singular en la obra de Santiago, apoyada en la frondosa producción del noticiero, unas 1.493 ediciones semanales, que del mismo modo ofició de archivo para las restantes producciones del ICAIC. Recordemos que la colección del noticiero ICAIC latinoamericano, declarado como Patrimonio Nacional de Cuba, está inscrito desde el año 2009 en el Registro de Memoria del Mundo de la UNESCO. Santiago Álvarez, en un gesto desprendido de todo narcisismo, muy característico en él, por otro lado muy impropio del campo, analizaba esta modalidad productiva y proponía algunas pistas para pensar en la articulación y el quehacer de los géneros periodístico y documental. Es lógico que yo me copie a mí mismo, decía, porque si las noticias primeramente las lanzo a través del noticiero, luego con un documental las vuelvo a elaborar. Y aunque tenga una proyección o tenga un montaje en alguna forma variada o diferente, el contenido sigue siendo el mismo y, en definitiva, muchos de mis documentales reflejan el trabajo que hice previamente en los noticieros. Esto decía Santiago en 1969 en el contexto mismo de producción y circulación de 79 primaveras. En este sentido, el director defendía la importancia periodística en la dimensión documental, así como también la documental en el periodismo cinematográfico. Sin embargo, insistió siempre Santiago en
en que el periodismo cinematográfico no es un subgénero y que de jerarquizarlo sin observar su autonomía de otros géneros, significaba un error de apreciación del contenido y de la forma. 79 Primaveras recoge fragmentos noticiosos, pasajes y segmentos testeados con el aval y el cariño del público asiduo a las ediciones semanales. Y aquí hay otra pista para repensar la recepción y la alfabetización cultural, inscritas en una política cultural del ICAIC, por supuesto. El profuso material sobre Vietnam, producido en sus al menos 15 viajes al país asiático, sitúa a Santiago al interior del campo cinematográfico como el realizador que concentró el registro de la guerra y su definitiva independencia. Estos documentales tuvieron una documentalurgia, como llamó el director a esta técnica, a esta modalidad de producción, que arriesgó un uso experimental de los recursos narrativos, desmarcándose de los cánones de organización y enunciación transparente de los documentales bélicos. Esto llevó a Santiago a ser, como lo definió también el director brasilero Orlando Senna, un gestor en el control de la información dramática, que estructuraba obras que ya tenían en su núcleo una pretensión de procesar la materia prima de la vida. Algo, como señalaba Senna, mucho más difícil que hacer una buena ficción. Por eso hay tan pocos talentos en esta profesión en la trayectoria luminosa de Siga Bertov, Vigo, Flaherty, Ivens y Santiago Álvarez, quienes crearon una nueva palabra para definir esto de lo que estamos hablando: informaturgia. De manera que esta documentalurgia de Santiago encuentra en su núcleo productivo y motor una informaturgia. 79 Primaveras, el documental estrenado en 1969, es la película biográfica de Ho Chi Minh, lo que hoy llamamos una biopic. Porque más que la muerte del líder vietnamita, Santiago Álvarez trasciende con creces la esperada cobertura del funeral y se centra en la vida de Ho Chi Minh como poeta, político y estratega militar. El 6 de septiembre de 1969, por primera vez Cuba volaba con aviones propios a la República Democrática de Vietnam para asistir a las honras fúnebres del presidente vietnamita. 19.795 kilómetros realizados en 43 horas de vuelo de La Habana a Hanoi, con escala técnica en Gander, Yangon, Moscú, Tashkent y Calcuta. La delegación era presidida por el comandante Juan Almeida, Ramiro Valdés del Buró Político y Julio García Olivera del Comité Central. Y por supuesto también Santiago Álvarez y los realizadores del equipo del noticiero. Desde el inicio, 79 Primaveras, el director plantea, más que la muerte, la metáfora del florecimiento de la vida, a partir de la secuencia de pimpollos que se concatena y sobreimprime a pantalla completa. Voy a compartir pantalla. Una flor que florece es en sí la representación de la primavera, la estación más prometedora del año. La simbología apela al porvenir. Asimismo, los blancos sobre negro que aparecen en las placas que se suceden en el documental, en los separadores gráficos que juegan con el fondo y figura, y en el tratamiento fotográfico, operan a favor de un discurso binario
que tensiona entre positivo y negativo, vida, muerte, lucha, agresión, paz, guerra, victoria y derrota. La especie de margarita y también el diente de león que veíamos son la metáfora y el recurso poético que da cuenta de la potencia y también de lo volátil de la vida y la guerra. El documental lleva la voz de Ho Chi Minh, su voz poética y militar. Los intertítulos separadores recuperan buena parte de sus escritos en la cárcel. Del mismo modo dialogan con la palabra de José Martí y traman el sentido internacionalista del film, de una documentalurgia anclada en la épica revolucionaria y en un héroe colectivo. El noticiero ICAC latinoamericano número 408, estrenado el 21 de mayo de 1968, tematizaba sobre la conmemoración del fallecimiento de José Martí y el natalicio de Ho Chi Minh. Asimismo, la edición 428 del 21 de mayo de 1968 tematizaba sobre el tercer simposio contra el genocidio yanqui en Vietnam. Contrainformaba sobre el genocidio y sobre el napalm. Acá, en estos noticieros, aparecen inicialmente las imágenes de la entrevista de Ho Chi Minh en los jardines del Palacio Presidencial. Son secuencias intensas filmadas por Iván Nápoles, el camarógrafo de Santiago, que narraban el compartir de una charla, el té y una caminata del mandatario con el embajador cubano, la traductora y el mismo Santiago que aparece en estos registros. Voy a compartir pantalla. A ver. Aquí voy nuevamente y comparto. Ahora sí. El director de 79 Primavera recorta y encuadra los planos, en este caso los pies de Ho Chi Minh, recreando los antes planos generales aparecidos en el noticiero, de forma tal que el propio camarógrafo Nápoles dijera en una entrevista que esas imágenes ya no le pertenecían, que eran filmadas por Santiago Álvarez. Bueno, el caminar pausado del hombre común, de pantalones anchos y ojotas negras, simboliza la austeridad del líder vietnamita. El recurso de la metáfora de las sandalias se multiplica en el saludo final del pueblo, dando lugar a otra representación más potente, que es la del héroe colectivo. Voy a compartir ahora sí. Así, la representación del líder vietnamita se refuerza a partir de la puesta en foco de las sandalias de Ho Chi Minh, ahora multiplicadas en el caminar de su pueblo. En una entrevista que daría años más tarde al periodista Larry Morales, Santiago señalaba sus impresiones de aquel encuentro en el palacio con el mandatario vietnamita. Y decía: al presidente Ho Chi Minh, al que llamaban cariñosamente Tío Ho, lo visité en una pequeña casita dentro de los jardines del Palacio Presidencial.
Lo que más admiré del líder vietnamita fue su extrema modestia. Cuando lo conocí, la impresión que me dio fue la de estar al lado de un hombre con las cualidades visionarias de Martí y Fidel. Era una personalidad apasionante, poseedor de una inenarrable modestia, de una mente ágil y lúcida, propia de los pueblos asiáticos, protagonista de una proeza sin par. Al final del documental se retoma esta idea. El final es una apelación directa a esa lucidez del estratega y del político Ho Chi Minh. Los últimos 3 minutos y medios del documental, el cierre, también el llamado discurso de clausura, evoca el testamento político del líder vietnamita. Y así rezan los últimos intertítulos: que la división del campo socialista no ensombrezca el futuro. Y el final, el último: derrotados los yanquis, construiremos una patria 10 veces más hermosa. Y florece la margarita al compás de Bach. Bueno, esto es todo por ahora. Nos vemos el año que viene seguramente. Fuerza.